Hola, queridos hermanos, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono en este viernes 19 de julio del año 2024. Estamos llegando al final de esta semana 15 de tiempo ordinario. Les doy la bienvenida y vamos a entrar de lleno con la meditación de la palabra del capítulo 38 de Isaías, capítulo 1 al 6 y del 21 al 22. Y en el Evangelio vamos a meditar a San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Pues fíjense, mis hermanos, a veces yo les pregunto en mi parroquia, levanta la mano el que le gustaría saber cuándo se va a morir. Y nadie quiere. O sea, decimos, no, pues no, imagínate. Sinceramente, a mí sí me gustaría que el Señor fuera porque dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y a veces las personas dicen, no, yo prefiero morir así de un jalón para no sentir nada y morirme. Pues sí, pero no tendrías tiempo de arreglar tus cosas y sobre todo, como dice la palabra, arréglate con tu enemigo mientras vas por el camino, no sea que al final te metan a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues todo. Se lo digo porque aquí en esta lectura del profeta Isaías habla de la misericordia de Dios, que no quiere la muerte del pecador y que te quiere, por eso manda a los profetas para que da advertencias a las personas de que se conviertan. Y en este caso al rey Ezequías, que estaba enfermo, a través de Isaías, le dice el Señor, le dice, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Y podemos por un lado decir, ay, pues qué cruel que le diga que se va a morir. No, te está dando la oportunidad de que te pongas en regla. Tanto tus cosas personales, oye, haz tu testamento, no, no, es que no tengo más que una casa, lo que sea, lo que tengas, deja bien claro cómo quieres que lo distribuyan o a quién se lo quieres dejar, porque si no heredamos puros problemas entre nuestros hijos. Entonces, es que arregles tus cosas, que no dejes pendientes, pero sobre todo que arregles tus cosas con el Señor. Pero fíjense cómo la misericordia de Dios es desborda, porque después de que escucha Ezequías esto, nos dice algo muy hermoso. Si tú has vivido conforme Dios y solamente son detalles los que tienes que arreglar, pues entonces no debes de tener angustia, no debes de tener problema. Es lo que decimos siempre en Semana Santa. Si tú estás en paz, pues la muerte para nosotros sabemos que es el empezar una nueva vida. Y si nosotros hemos caminado de acuerdo al Señor, esta nueva vida va a ser junto a Él en el reino de los cielos. Entonces, si tú has vivido bien, puedes hacer lo que hizo aquí el profeta Ezequías. En primer lugar, hacer oración. Darle gracias a Dios por el tiempo que te ha dejado vivir. Y le puedes decir, porque fíjate qué curioso, Ezequías no le pide al Señor más tiempo, pero le dice, acuérdate, Señor. Bueno, dice, Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. O sea, si tú caes de rodillas y le dices al Señor, Señor, yo he tratado de vivir como tú me has pedido, yo he tratado de ir por el buen camino, he tratado, pero obviamente, si has sido un desalmado, si has abusado de la gente, si has sido infiel, pues ¿cómo le vas a poder decir eso? El chiste es que tu vida realmente sea conforme a Dios, que cuando Él te diga que ya está cerca tu muerte, tú se lo puedes decir con toda tranquilidad, con toda sinceridad, y aunque no le pidas nada, el Señor puede hacer contigo lo mismo que hizo con Ezequías. Le dice a Isaías que le vaya a dar otro mensaje a Ezequías y que le diga, Dios tu padre, David, el Dios de tu padre David ha escuchado tu oración y ha visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, fíjense, 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, y a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. O sea, qué hermoso es esto. No solamente le dio la salud, sino que le dio 15 años más de vida. Y no solo eso, le da la promesa, le da la promesa que dice, te libraré y te protegeré. Entonces, es un gran mensaje de lo que dice el Señor el día de hoy a través del profeta Isaías.
Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, nuevamente los problemas por hacer algo que no está permitido el sábado. Pero incluso fíjense, realmente los discípulos no estaban haciendo nada prohibido. Dice, un sábado atravesaba a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. Pero realmente fíjense cómo cuando, perdonando la expresión, dice, cuando tienes ganas de fregar, hasta te fijas en los demás mínimos detalles y hasta inventas. Porque realmente los discípulos no estaban haciendo nada prohibido, porque estaban arrancando con sus manos. Estaba prohibido usar el arado, usar herramientas de trabajo para hacer algo. Ellos simplemente estaban agarrando con la mano. Y sin embargo los atacan. Pero Jesús les vuelve a dejar claro, es que ustedes son ritualistas, ustedes son legalistas, ustedes quieren cumplir la ley simplemente por cumplirla, sin olvidarse, olvidándose del espíritu de verdadero de la ley. Miren, hoy en día la gente es al revés, no cumplimos las leyes, buscamos la manera de sacarlas, de no pagar impuestos, miren, algo tan sencillo como el semáforo en rojo. El semáforo en rojo parece que ya no tiene sentido. Las gentes se pasan el semáforo en rojo porque ven que no viene nadie. Oye, el semáforo en rojo es para que te pares aunque no venga nadie. Porque si ustedes, y si ustedes que me están viendo, aquí en Monterrey sobre todo, yo no sé en otras partes del país, yo no sé en otras partes del mundo, pero lo digo con tristeza, aquí los regiomontanos o los que vivimos aquí en Monterrey, porque muchos no son regiomontanos, muchos tienen esa mala costumbre de que llegan a un semáforo, ven, está en rojo, ven que no viene nadie y se pasan. Pero yo les digo a esas personas que hacen eso, métete a internet y busca accidentes de crucero y te vas a dar cuenta cómo ha habido muchos accidentes de crucero por personas que se pasan en rojo. Porque dicen, no viene nadie y no te das cuenta cuando puede venir alguien muy recio. O sobre todo porque a veces yo voy, por ejemplo, tengo el semáforo en rojo yo y voy llegando y antes de llegar a la esquina cambia a verde. Y eso quiere decir que los otros ya lo tienen en rojo. Y entonces, como yo ya traigo vuelo y ya está en verde, yo no freno y sigo de frente. Y si viene uno de esos tontos, perdonando la expresión, que se pasan en rojo, pues corro el riesgo. Como ya ha pasado algunas veces que de repente oigo el frenón a mi lado y resulta que el otro que venía recio se alcanzó a frenar y por gracia de Dios queda parado frente a mí y yo nomás paso a un lado viéndolo cercano a mí. O sea que 2 segundos antes y me hubiera chocado de frente. Todo por no pararse en el rojo. ¿Y sabes cuánto dura un semáforo en rojo, mis hermanos? Menos de un minuto. Tu vida no vale más de un minuto. Porque tú tienes que tener en cuenta el espíritu de la ley. El pararte en el semáforo en rojo no es simplemente por cumplir, es por evitar. Quiere decir que te preocupas por tu familia, porque a veces hay gente que va incluso con sus hijos y lo hace. Que te preocupas por tu familia, que te preocupas de no causar un accidente, porque amas a tus enemigos, y a tus prójimos y porque te amas a ti mismo y te cuidas. Ese es el sentido de la ley, el amor. Entonces, hoy Jesús critica eso y le dice, el sábado no se hizo para el hombre se hizo para el sábado. O sea, o bueno, perdón, al revés. Y luego dice, fíjense, dice, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras que dicen misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a que no tienen ninguna culpa. Y dice, por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y les pone 2 ejemplos de cómo David y sus guerreros que corrompieron la ley porque ellos llegaban y tenían hambre, entraron al templo y se comieron el pan que pertenecía solamente a los sacerdotes. Y dice, y no cometieron pecado por eso. Dice, y aquí hay alguien que es más grande que el templo. Entonces, mis hermanos, yo les he dicho ejemplos bien sencillos. Oye, tú vas saliendo el domingo a las 6 para ir a misa de 6 de la tarde. Es la última misa del día. Sales de tu casa, pero luego oyes con tu vecina que hay gritos y te asomas y ves que los niños están en peligro, los niños de tu vecina. Pero tú ves la hora y dices, si no voy a misa, voy a romper el mandamiento de ir a misa y voy a tener que confesarme, pues ni modo, ahorita a ver quién les ayuda y me voy y te vas y estás en misa y estás dándote golpes de pecho y te arrodillas y haces oración. ¿Tú crees que todo eso va a ser agradable a Dios cuando dejaste en peligro a unos niños ahí en su casa?
¿Tú crees que si tú, cuando escuchas ese ruido, te acercas y ves que los niños están en peligro y te metes y los ayudas y le hablas a la ambulancia o lo que tengas que hacer y cuando llega la ayuda, ves la hora y dices, ya no fui a misa, ya cometí pecado? ¿Tú crees que el Señor va a decir que cometiste pecado? Pues claro que no, mi hermano. El no ir a misa los domingos es un pecado mortal. Pero imagínate la situación, porque no es lo mismo que digas, es que no fui a misa porque me llegó visita y tuve que atenderlos. Pues le pudiste haber dicho, si son tu familia o si son amigos de confianza, pudiste haberles dicho, oye, voy a misa, ¿me acompañan o me esperan aquí? No me tardo más que una hora y ahorita regreso con ustedes. Pero si le das importancia más a atender a tus visitantes que ir a misa, que ir al encuentro con Dios, ahí sí estás cometiendo un pecado y ahí sí vas a tener que confesarte. Pero si no fuiste a misa porque atendiste a un atropellado, porque hubo un accidente y te paraste a ayudar y se fue el tiempo y ya no fuiste a misa, eso no es pecado, mi hermano. Acuérdate, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, ojalá que todo esto no nos confunda y sepamos que Dios nos dé la sabiduría para saber cuándo realmente actuar y de qué manera actuar, siempre pensando en la esencia de la ley, que es la esencia del amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos resolver. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, que estés bien.